La participación ciudadana comprende una serie de mecanismos y acciones para incorporar a la población en la toma de decisiones del gobierno, con el objetivo de invitarlos a participar activamente en diversos temas para lograr una vida democrática. En el programa del día de hoy no vamos a hablar acerca de si es correcto o incorrecto cancelar o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, qué francesa me vi, pero que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sino que vamos a algo mucho más importante, porque a partir del 1 de diciembre se plantea como recurrente en los próximos 6 años de gobierno, y tiene que ver con una relación que muy pocas veces tomamos en cuenta a la hora de hablar de temas importantes, que es la que existe entre la ciudadanía y el gobierno en el tema de la participación ciudadana. Vamos a platicar acerca de esto y me acompañan Jason y Diego. Bienvenidos, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, qué coordinados se vieron, Sí. ¿no? Y también tenemos un público detrás que muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué ánimo tienen? ¿Qué ánimo tienen? Chicos, la primera pregunta que yo les quiero hacer es ¿qué formas de participación ciudadana conocemos? Porque creo que la más representativa siempre es el voto, ¿no? Pero claro, quizá existen algunas otras. ¿Qué me pueden contar? Sí, digamos que hay formas de participación política, que es el voto, y formas de participación ciudadana, que son la consulta popular, el referéndum, el plebiscito y algunos otros mecanismos de participación ciudadana que sirven para tener un vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, y así que nos escuchen en las demandas públicas, porque todos tenemos que participar en el ámbito público, jóvenes, estudiantes, mujeres, todos tenemos que tener voz en la construcción de las políticas públicas y en la construcción de una agenda que nos dé prioridad a lo que nosotros estamos padeciendo y las problemáticas en las que estamos enfrentando. O sea, es decir, nada más es como un medio donde nos escuchen. Pues, y por ejemplo, agarrándome del punto que mencionas de las políticas públicas, una cosa son, por ejemplo, los referéndum, plebiscitos que son de amplio espectro, o sea, son decisiones de alto calado que van a afectar a todo el territorio del país, pero en la democracia pues, cotidiana, en cómo gobernar en el día a día, pues hay diferentes mecanismos, porque la consulta es un mecanismo más cotidiano, por ejemplo, y se ve sobre todo en presupuestos participativos, te hacen consultas. Hay también un nivel de coproducción, o sea, cuando los privados, empresas, pero también organizaciones de la sociedad civil, diseñan e implementan políticas públicas junto con el gobierno. O sea, el gobierno no lo detenta todo, sino también los otros actores. Y una mucho más desarrollada, si lo quieren ver así, como la deliberación. O sea, ese ejemplo que lo vemos con los foros, cuando los ciudadanos se postran frente al gobierno y deliberan, dan sus puntos de vista, hay choques, hay conflicto, pero hay resoluciones. O sea, ya es un nivel de mayor comunicación entre los ciudadanos a comparación de la consulta, que es algo más pasivo, por así decirlo. Claro. ¿Ustedes cómo ven el nivel de participación de la ciudadanía en México? Es decir, ¿sí hay un interés general en hacerlo o es solo cuando se nos dice o se abre el espacio para que podamos hacerlo? Bueno, a mí me parece que la última consulta que hubo, la consulta del aeropuerto, deja entrever, por una parte, que hay ciudadanos que están interesados en participar en temas de índole público, de trascendencia nacional, y que algunos sectores dirían que son temas técnicos, que no tendría que estar checando la ciudadanía, pero hay recursos públicos, hay impactos ambientales en los cuales la ciudadanía tendría que estar participando. Entonces me parece que un primer ejercicio es esta consulta, donde 1 millón de personas participaron, es inédito en este país, me parece que estamos partiendo a la transición de la democracia, y decir que antes las decisiones las tomaba una persona o su equipo de asesores, que son como 20. ¿De manera unilateral quizás? Unilateral, y hoy las están tomando 1 millón de personas, y sin duda hay que establecer algunos mecanismos para que la gente participe de mayor medida, que sean más los que participen. Pues en esto, ¿no? Pero bueno, vámonos al ejemplo del aeropuerto un poquito más adelante, porque regresando a esta pregunta de cómo está el interés de la ciudadanía, ¿tú cómo lo ves? Pues yo, por ejemplo, me baso en la encuesta de Latinobarómetro del año pasado, sacan una pregunta muy interesante que dice, ¿usted está de acuerdo más con un sistema democrático o autoritario? ¿O cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno prácticamente? Y pues casi el 50% dice, pues me da igual si es democrático o autoritario. O sea, si eso no, pues me da igual mientras me entreguen resultados. Eso te habla un tanto de que hasta cierto punto, si hay una ciudadanía no conforme con la democracia, y si no está conforme es porque hasta cierto punto tampoco existen muchos canales de participación, porque un requisito de la participación ciudadana es la organización.
Si no estás organizado, difícilmente puedes crear políticas, difícilmente te pone atención el gobierno, y pues yo creo que es un punto, o sea, tal vez la consulta de una u otra manera, tal vez con fallas o no, como se puede argumentar, fue un primer paso, sí, tal vez para tomar en cuenta a los ciudadanos, pero creo que solo se quedó como en tomar en cuenta, no es como dialogamos con los ciudadanos precisamente. Yo creo que eso es como algo de lo que pudo haber aspirado más, pero ahorita que dices, lo comentamos más adelante. Más respecto al aeropuerto, ¿no? ¿Qué características, hace un momento lo decías, tienen las personas que sí se involucran en participar en la toma de decisiones de gobierno? Porque en el grueso de la población se comenta, bueno, tendrían que ser las personas que estudien tal temática o tales carreras que puedan tener las herramientas, supuestamente, para poder tener una buena decisión. A su consideración, ¿qué caracterizaría a alguien que tenga este interés en participar en las decisiones? Pues y de hecho incluso hasta hay estudios que han considerado, o sea, qué tipo de persona es una ciudadanía un ciudadano más instrumental, que solo quiere al gobierno para los servicios, y otro que se involucra. Pues uno que se involucra pues está más preocupado en primera instancia por los asuntos locales, o sea, por los asuntos que le preocupan en su calle, en su colonia, etcétera. Lo que te afecta directamente. Y cuando te afecta, pues generas comunicación con tu vecino, con X o Y, pero al final estás generando lo que dicen capital social, ¿no? O sea, estás generando valor público entre los demás, y ese es el tipo de ciudadano que justamente se preocupa en participar cuando en primera instancia resuelve los problemas públicos de la ciudad, por así decirlo. Claro. Sí, sin duda necesitamos una ciudadanía activa. Finalmente, como bien lo comentas, todos estamos haciendo política, los vecinos hacen política en su comunidad en el momento en que se involucran con los servicios públicos que quieren que les resuelvan a su comunidad. Y eso tiene que pasar por un vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. ¿Cuáles son esos mecanismos que facilitan el acceso a las demandas? Porque las demandas siempre están. Hay una cajita de demandas en todas las colonias, digamos. Pero el tema es cómo se canalizan y cómo se resuelven esos problemas que la ciudadanía están demandando. En el Cuestión de México, ¿quién sería el que toma las decisiones? Y primero que nada, darle prioridad a las que son importantes, porque tendemos a irnos por moda. Ahorita se sometió, y ya lo decíamos el otro día, está el tema del aeropuerto. Quizá viene el tema del Tren Maya. Van a haber una serie de acontecimientos que van a llamar nuestra atención, pero son muy mediáticos y la información está a la orden del día, pero después cambia a otro. Entonces, ¿cómo le podríamos dar una vinculación en el tiempo a decisiones que consideremos importantes? Pues yo creo que lo tenemos que ver como en dos sentidos, uno formal y uno real. O sea, formalmente diríamos, pues el poder legislativo, ¿no? Es el que decide, legisla, el que se enfoca en los problemas de los ciudadanos a pie, si lo quieres ver así. En un sentido real, pues es el grupo de ciudadanos que mejor se sabe insertar en la agenda pública. Yo creo que ellos son los que deciden en mayor medida cómo resolver los problemas y justamente los diseñan junto con el gobierno, sí, pero en la medida que tú defines problemas, tú propones la solución. Entonces yo creo que esos son los que toman las decisiones, los mejores organizados. ¿Tú qué piensas, Diego? Me parece, sí, en primer momento tendremos que partir al Poder Legislativo como un órgano que represente en realidad a la ciudadanía, que canalice las demandas, pero también apostarle pues a la ciudadanía activa, que esté vigilando a los legisladores, cuál es el ejercicio, cómo se pueden involucrar, que sean una especie de colegisladores en los cuales las decisiones públicas estén a la mano de todos, desde una parte científica, una parte académica, pero también desde una parte social, cómo lo está viviendo la ciudadanía, de qué forma le impacta, porque aunque no tengan los elementos técnicos a la mano, pues evidentemente las decisiones de gobierno nos perjudican a todos o nos benefician. Eso es algo muy bueno que acabas de decir. ¿Cómo afecta, o si afecta o no, la condición socioeconómica de las personas para involucrarse en eso? Pensando en que siempre está esta pésima opinión en el país de que, pues es que no leen. O sea, si leen 1 punto y tantos libros al año, ¿cómo van a poder saber de esto? O sea, ¿sí es un tema a considerar su nivel socioeconómico y su estilo de vida? Sí, yo creo que, y bueno, no es que crea, o sea, hay estudios que lo confirman, los amplios niveles en la brecha de desigualdad, pues, ¿qué te están diciendo? La gente tiene que trabajar mucho más tiempo, forma parte de la economía de una manera, pues, de 12 horas diarias, o sea, difícilmente pueden involucrarse en el espacio público porque no está satisfecho su espacio privado e íntimo. O sea, hasta que no está solucionando tus problemas personales, difícilmente vas a solucionar los públicos. Sí, coincido completamente. Me parece que una persona, si no desarrolla sus capacidades sociales, económicas, si no las satisface,
satisface, es muy complicado que pueda participar en la vida pública de este país, porque la gente está más preocupada en estos momentos en atender sus necesidades económicas que en participar en las decisiones del gobierno, ¿no? Sí. Pero aún así, pues vemos Facebook lleno de posts en donde están criticando lo que pasa, ¿no? Yo creo que ahí pues tendría una opinión un poquito diferente, porque creo que hay cuestiones, y ya lo comentábamos con los miembros del público que no se han hecho escuchar, pero ahí están presentes, en el sentido de que hay muchas... Ya sé que no aplauden, exacto. En el sentido de que creo que sí habrá, quizá a futuro, cuestiones que involucren a todos, simplemente por el hecho de vivir aquí, aunque a lo mejor no tengas el tiempo de leer por qué se forma un bache en la calle, pues si sabes qué pasas, te afecta y que puede ser peor, ¿no? Tú le puedes dar como el clic en un punto, por ejemplo, las redes sociales. O sea, incluso hoy en día ya podríamos hablar de la ciudadanía en los new media, ¿no? O sea, justamente, incluso desde ahí tú estás formando agenda pública. O sea, ¿cuántas veces en Twitter, no a través de seguir hashtags, sabes que hay un descontento con la población justamente para canalizar la atención del gobierno? Bueno, vamos a fijarnos en esto, vamos, o no. Entonces yo creo que sí han sido una herramienta para canalizar las preocupaciones, pero por su naturaleza de, ¿cómo dices?, de inmediatez, de que pasa muy rápido, pues difícilmente si no sigues como la tendencia, pues se va a caer la propuesta. Va a hacer algo, ¿no? Sí. A mí me parece que las consultas, regresando a este tema, son un proceso de politización. Poner en la agenda pública los temas. Sí. Mucha de la ciudadanía no estaba informada qué estaba pasando con el aeropuerto. Que no es de ahorita, o sea, tiene ya años ya que llevaba tiene la años, pero claro. apenas que se puso la consulta, mucha de la ciudadanía tuvo el acceso a la información de los contratos, del impacto ambiental, de muchos de los temas, inclusive hasta técnicos, tuvieron acceso a ese tipo de discusiones, que no había pasado si no se hubiera subido una consulta de este tipo. Bueno, ya vimos la polémica que causa, que en ese sentido podría ser positiva, ¿no? Vamos a quedarnos aquí para, regresando, platicar ya en un momento sobre la consulta del nuevo aeropuerto. No le cambien, quédense entonces que... Del 25 al 28 de octubre se llevó a cabo la primer consulta ciudadana propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, en donde participaron 1.069.870 ciudadanos en las más de 1,000 casillas instaladas en distintos puntos del país. Los resultados fueron favorables para el proyecto de Santa Lucía, con 748.335 votos, mientras que el NAIM solo obtuvo 311.132. Ante estos resultados, ¿fue realmente un buen ejercicio democrático? ¿La población estaba realmente lista para esta consulta? Y después de que se dieron a conocer todos estos datos, las críticas pues llovieron por 1000 lados. Que si fue una consulta mal organizada, que si todavía estaba al frente de la representación Enrique Peña Nieto, que si fue legal o ilegal, etcétera. Ya los conocemos. Ahora lo que vamos a platicar es justo cómo se llevó a cabo la consulta respecto a la construcción o al continuar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Chicos, ¿ustedes participaron de esta consulta que se acaba de llevar a cabo? Sí, sin duda. ¿Tú sí participaste? No, yo no. Tú no. Ok. La pregunta que les quiero hacer aquí es, ¿fue efectiva o efectiva a su consideración? A mi consideración fue efectiva, porque participaron alrededor de 1 millón de personas, que si bien hubieron sus fallas en el sistema, me parece que estamos poniendo sobre la mesa, o el presidente electo está poniendo sobre la mesa, la voluntad política para construir una democracia sustantiva y no tanto en términos procedimentales. Digo, finalmente esas fallas se tendrán que ir arreglando en el momento en el que se plantee una nueva ley de consulta popular. La que tenemos ahora tiene algunas restricciones porque la verdad es que no se hizo para la ciudadanía, se hizo para que el gobierno no le pudieran preguntar sobre las decisiones públicas. Por ejemplo, en la Ley Federal de Consulta Popular dice que no se puede preguntar sobre obras públicas, sobre egresos e ingresos del Estado. Prácticamente todo tiene que ver con egresos e ingresos del Estado, entonces no podemos consultar nada. En 2015, por ejemplo, 4 partidos políticos solicitaron una consulta popular. 2 tenían que ver con la reforma energética, una con los salarios mínimos y la otra con los plurinominales. Ninguna pasó, todas fueron rechazadas por la Corte porque precisamente la interpretación de la Ley Federal de la Consulta no te garantiza que se pueda consultar sobre ciertos temas, entre ellos obras públicas y materia electoral
y algunos otros temas de ingresos, egresos. Ok, entonces tú sí participaste y consideras que aunque tuvo sus vicisitudes, digamos que se llevó a cabo, Sí. ¿no? ¿Qué fallas encontramos en la consulta, Jason? Pues yo, antes de irme a las fallas, me pregunto, ¿por qué una consulta? ¿Por qué en otro tipo de ejercicio? Ok. Y me viene a la mente, por ejemplo, los foros que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador para estos temas de la reconciliación y la paz, que terminaron en un cuestionario en línea. O sea, al final los foros no arrojaron nada. ¿Por qué? Porque yo creo que, como bien lo dijiste, hay un punto sustantivo y procedimental cuando haces una consulta, sí hace que sea más factible, pero la cuestión deliberativa te da un factor que hay muchas opiniones, que no lo puedes limitar todo a es esto o es esto, o sea, no hay solamente dos caras de la moneda, hay mucho más. Y yo creo que lo que se encontró ahí Andrés Manuel López Obrador y su equipo cuando hicieron los foros fue, pues la democracia está más informada, es contestataria y no acepta hasta cierto punto políticas por decreto, ¿no? Entonces, pues en mucho sentido tiene justificación que hagas una consulta y sobre todo tan rápida. Yo no creo que el ejercicio por sí mismo, la intención de hacerlo sea malo, porque la verdad tú lo dijiste, o sea, el hecho de que haya 1 millón de personas significa algo. Un número muy reducido si consideramos la lista total, ¿no? que puede la población nominal que puede participar, ¿no? Pero pues al final te arroja algo. Yo creo que estás en lo correcto cuando dices, pues vamos empezando y es un ejercicio para ir construyendo ciudadanía, pero yo creo que no la construyes si justamente no involucras a todos los puntos de vista, a todas las opiniones, a que se confronten, porque algo que estaba viendo hace unos minutos antes de iniciar el programa es que, por ejemplo, en la consulta ganó Santa Lucía, pero estaba diciendo el próximo titular de Comunicaciones y Transportes que pues todavía para arrojar los impactos ambientales van a ser 3 o 4 meses para saber si Santa Lucía va a tener o no los impactos, ¿no? Entonces, pues la consulta yo creo que no es que no se hubiera hecho, pero debió haberse consolidado mejor, o sea, con mucho mayor información, con mejor estructura en cómo iba a proceder para que no se dieran justamente los imperfectos. Digo, siempre pasan, pero el chiste es reducirlos al máximo. Siempre tomamos de ejemplo quizá otros países, ¿no? En decir, en tal país se llevan a cabo consultas de tal y tal manera, con la información por parte de gobierno o de privados, etcétera. Pero analizando exclusivamente el caso de México, que es el que nos interesa, ¿qué herramientas funcionarían mejor en caso de que la consulta se lleve a cabo con regularidad? O bueno, ¿cuál sería una, a su consideración, que podría ayudar a que esto funcione? Bueno, son varios los mecanismos de que dispone el presidente para tomar alguna decisión, porque finalmente el presidente pudo haber tomado la decisión él solo, pero... Porque yo quiero y porque no, yo lo porque dije. está facultado para ello. ¿Y crees que hubiera sido algo bueno? No, me parece que no, y por eso me parece que lo correcto es hacerlo en una consulta, que los ciudadanos libremente decidan qué es lo que quieren en beneficio para el país. Okay. Y se pudieron haber hecho otros mecanismos, por ejemplo los foros que bien comentas, algún tipo de encuesta que también, pero el presidente optó por una consulta popular para que todas las voces que quisieran ser escuchadas lo hicieran, y así fue. Yo celebro que 1 millón de personas salieran con todas y las irregularidades que pudieron haber en la consulta, salieron muy felizmente de que por primera vez se nos está tomando en cuenta. No había habido consulta popular aquí en este país. La ley está desde 2014 y todas las consultas que se habían propuesto por ciudadanos y por partidos políticos fueron rechazadas por los mismos candados que tiene la propia ley. Yo lo que aquí que me gustaría señalar es que justo también creo que celebro que las personas primero se informen. La verdad yo no respeto para nada la ignorancia a propósito, que habiendo información, sea buena o mala, aún así no te acerques a leerlo, ¿no? Pero algo que pues sí, la verdad está muy absurdo es la marcha FIFI, que me está diciendo acá el productor, me la recuerda, que ya no la hicieron porque recordaron que el cambio está en 1, ¿no? Y entonces pues ya dijeron no sirve de nada. Jason, ¿tú qué piensas? Pues en ese sentido, y en cuanto a la cuestión de la marcha FIFI, o sea, la verdad es que es un exageramiento, ¿no? O sea, cuántas tragedias no han pasado en el país y no se ha llegado a ese nivel de movilización de la sociedad, o sea... O de ciertos grupos o de ciertos grupos de la sociedad. Ahora, en la cuestión de qué mecanismos para la consulta, pues yo diría, no hay que casarnos solo con la consulta, porque un detalle de las consultas es que pueden ser vinculantes o no. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, si una consulta no favoreciera una propuesta del gobierno, ¿la van a tomar en cuenta o no? Ese es una muy buena Ese es un muy buen punto. O sea, el detalle, un primer paso bien lo dice, o sea, es la legalidad, sí, pero otra cuestión es la legitimidad. ¿Qué tan legítimo, por muy legal que sea, vale la pena tomar en cuenta ciertos puntos de vista o no?
Yo a lo que voy es que al final del día hay decisiones del gobierno tomadas a la medida, porque los problemas públicos son específicos, ¿no? Los problemas no son generales, ¿no? O sea, no se ven problemas de la misma forma en el sur del país que en el norte, y por eso este sentido de que haya diferentes mecanismos de participación, porque tienen que ser a la medida del problema. Yo creo que justamente por eso no hay que casarnos del todo con la consulta, sino apostar a más incluso. Bueno, sobre lo que mencionabas de la marcha FIFI, a mí me parece que hay un trasfondo más político en este tema de la consulta, más allá de decidir si es Texcoco o decidir si es Santa Lucía, que no solo es Santa Lucía, sino también Toluca y Ciudad de México, ¿no? Bueno, más allá de eso, hay un trasfondo político que nos dice y que manda un mensaje el presidente a los grupos empresariales y a todos estos grupos que han tenido mucha corrupción en este aeropuerto. Y en todo, bueno, el aeropuerto nada más fue el ejemplo. Ese es uno de los ejemplos de este gobierno, pero la verdad es que ha habido muchos casos de corrupción, es uno de los gobiernos más corruptos de todos los sexenios que hemos vivido en este país, y me parece que ese trasfondo político es, pues aquí ustedes ya no mandan, ¿no? Es un gobierno popular. Ok, ese es el mensaje que está dejando. Ese es el mensaje que está dejando Andrés Manuel, y me parece importante ponerlo sobre la mesa. O sea, más allá de si pensamos en Toluca, en la Ciudad de México y en Santa Lucía, o si pensamos en Texcoco, ese es el trasfondo. Aquí se van a hacer las cosas correctamente, sin corrupción, se van a revisar los contratos, se van a hacer las adjudicaciones correctas, no como se venía haciendo en ese monumento a la corrupción, porque la verdad es que son miles de millones de pesos. Al principio decían que 161,000 millones de pesos iba a costar el aeropuerto. Ahora ya pronostican más de 200,000 millones de pesos. Entonces, hay muchas irregularidades que la propia Auditoría Superior de la Federación ha marcado dentro de los contratos de ese aeropuerto, y pues hay que evaluar sobre todo. Claro, pero aquí hay un tema también muy interesante en el aspecto de respetar o no los contratos y sancionar las irregularidades. Por ejemplo, en la obra, pero pensemos en la quizá próxima consulta del tren y las que vengan después. Aquí la pregunta respecto al tema de participación ciudadana sería poner primero, entonces, todos estos contratos y todos estos negocios o a la ciudadanía. ¿Qué sería primordial o qué nos espera en el próximo gobierno? Pues, por ejemplo, algo que también se desató mucho cuando ganó la opción de Santa Lucía en esta consulta, pues fue como esa histeria de, se va a caer la economía, el mercado ya nos va a sancionar, no vamos a crecer. Ya ahorita se cayó el peso, ¿no? ya estamos en el cuarto mundo prácticamente, ¿no? Pero la realidad de fondo es que algo que preocupa a los empresarios internacionales y pues, nacionales no es tanto la cuestión de la factibilidad económica, sino los derechos de propiedad. Algo que en lo que Peña Nieto, no quiero decir que es un avance, porque más bien fue un uso que hizo del artículo 27, cuando tú haces de la Constitución política, es cuando tú adjudicas propiedad de la nación a manera de propiedad privada, que se ve en la reforma energética. Claro. Y algo que ellos sienten que se violenta, pues son estos derechos de propiedad, porque ¿qué te asegura que el próximo gobierno, aunque ya haya un contrato y tú lo hayas firmado y estén garantizadas las dos partes, pública y privada, pues del día a la mañana te va a decir, pues ya puedo prescindir de tu contrato o no? Pero no hay que dejarlo solamente como algo autoritario, porque bien lo dice la ley, o sea, todo se debe subordinar al interés general. Y si el interés general dicta, pues no lo queremos, pues ni modo, ¿no? No lo queremos. Pero yo creo que eso va a depender justamente de qué tan viables y legítimos sean los mecanismos con los que hace saber el interés general. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque es algo muy interesante que a manera de recomendación quiero que me planteen cómo la ciudadanía común y corriente se puede informar o a qué medios acercarnos para poder sacar información porque muchas veces lo que pasa es que nos desinforman, aunque haya muchísimos datos, lo que hacen es eso, crear una expectativa que quizá no existía. Entonces, si tú, ya sea joven, persona mayor o incluso los niños, se hacen las consultas infantiles y juveniles, es algo muy importante. ¿Qué mecanismos entonces o a dónde informarnos para estos temas? Bueno, de entrada me parece que las redes sociales son un mecanismo de información, pero también de desinformación. Evidentemente es una herramienta que tienen más cercana a los ciudadanos, donde ellos pueden ser los investigadores de todo lo que está sucediendo en el país, sobre los contratos, de las cuestiones económicas. Claro. Ahí pueden buscar mucha información, artículos, porque evidentemente hay una postura clara en los medios oficiales, ¿no? Sin duda. Entonces, me parece que prescindir de las redes sociales no nos beneficia, al contrario, me parece que son muy
utilizables para este tipo de información. Yo creo que hay un gran reto, y todo lo que acaba de decir, las asimetrías de la información, o sea, porque la verdad es muy diferente las opiniones. Yo creo que un primer ejercicio, y justamente ahí se va el presupuesto y los impuestos, pues es hacer uso del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Claro. O sea, quieres información oficial, pues ellos te van a ayudar justamente a que si tú haces una solicitud, se te pueda informar, porque al final del día ahí no estás recurriendo a medios de comunicación que muchas veces tergiversan muchos de esos datos. Que, digo, para hacer una consulta de información hay un mecanismo en la plataforma electoral que pareciera ser un poco lejano a la ciudadanía. Entonces es un procedimiento que tenemos que seguir. Hay medios de impugnación también por si no nos dan la información, pero la ciudadanía en general pues no conoce estos procedimientos. O sea, están a la mano, pero ¿cómo los hacemos comunicables a una ciudadanía que no utiliza regularmente estos instrumentos? Esa es entonces yo creo que una conclusión, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero a la que podríamos llegar, ¿no? Quizá que sí la consulta tendría que venir entonces acompañada de lo que aquí platicamos, otros mecanismos que garanticen que funcione, ¿no? Yo creo que eso podría ser la conclusión. Chicos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Pues al contrario. Gracias a ti. Si les interesa el tema, podemos seguir hablando un poco de esto en las redes sociales y no se pierdan el siguiente Tonsqué. Denos su opinión también acerca de la consulta ciudadana, si participan o si no, para saber qué podemos hacer en los próximos 6 años. Nos vemos en el próximo programa.